Hechos capítulo 5, y he estado por estos días pendiente de las noticias. Todas las noticias que han estado en los medios, allí he visto, he leído que el público en general está un poco preocupado por las palabras del presidente acerca de cambiar la Constitución del 91. Eso le trajo muchas críticas porque dicen que lo que quiere es volverse a reelegir como sucedió en Venezuela. Pero él dice, del otro lado, que su propósito no es buscar la reelección, que tiene otros propósitos. Y esto genera mucha polémica entre los seguidores del presidente y sus opositores. Se eligió también esta semana la nueva fiscal y eso también generó todo tipo de comentarios. Hay un crítico que dice que ahora ese será un organismo para perseguir y hasta encarcelar a los opositores del gobierno, como sucedió en la Venezuela chavista. Esto es lo que está pasando en Colombia esta semana, es lo que están diciendo los medios, yo solamente estoy repitiendo. Pero algo parecido pasó en Rusia, donde el presidente ha sido reelegido por quinta vez. Y no voy a hablar de política, pero creo que ver estas cosas y estar expuestos a los medios de comunicación que hablan de esto debe llevarnos a saber cómo pensar cuando algo así sucede. Albert Mohler, que es el director del seminario de Southern en Louisville, Kentucky, él tiene un programa y todas las mañanas, trato de ponerlo todas las mañanas, y él ayuda a pensar, porque lo que él hace es toma todos los editoriales de todos los periódicos y hace reflexiones de acuerdo a lo que está sucediendo en el mundo en ese momento, en particular en Estados Unidos, y lo que hace es ayudar a pensar a los cristianos. Pero yo creo que tenemos en esta sección de Hechos estas verdades que hemos estado estudiando y nos pueden ayudar a tener una posición en política o en cualquier cosa. Si quieren, abran sus Biblias a Hechos 5, si ya no las han abierto, y estamos estudiando los versículos del 29 al 32. Y si recuerdan, los apóstoles están predicando el evangelio y obrando milagros en el nombre de Cristo, y esa predicación causó unos disturbios en ese lugar. Las multitudes les estaban siguiendo, estaban escuchando sus sermones, estaban viendo las obras que ellos hacían, y por esto se enfurecieron las autoridades allí en Jerusalén. Así que arrestan a los apóstoles, los meten en la cárcel y les dijeron no prediquen más. Y fueron ellos liberados milagrosamente y continúan predicando en el templo. Así que fueron arrestados una vez más y aquí están ante el consejo, otra vez ante el Sanedrín. Y dice el versículo 28, os dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre. Y aquí habéis llenado a Jerusalén con vuestras enseñanzas y queréis traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Ahora, como puede ver, hay un conflicto con las autoridades, con la autoridad, con el poder terrenal, humano y mundano de la época. Y esta autoridad y poder está tratando de prohibir la predicación del mensaje cristiano, y esto es lo que los apóstoles le responden. Mas respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué? Bueno, porque ellos obedecen a otro gobierno, los cristianos obedecemos a otro gobierno. Así que lo que tenemos acá, en cierto sentido, son dos tipos diferentes de gobierno, dos ideas de gobierno, dos ideas, la humanidad y el mundo, y lo divino y lo eterno. En versículo 31 dice, a este Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. La vez pasada ya empezamos inclusive a meditar en el versículo siguiente, en el versículo 32, y ya vamos a regresar a él. Pero creo que es bueno retomar otra vez el versículo 31 por este día, porque quiero mostrarles algo que me parece importante. Ya he dicho que la salvación es un asunto personal, que Jesús es el Salvador, que en la salvación a los pecadores se les perdonan sus pecados, y eso es cierto, pero hay algo más que debo mencionar, y es que Cristo no solamente es el Salvador, sino que es el príncipe.
Versículo 31. A este Dios exaltó a su diestra como príncipe. Esto de príncipe en el original se puede traducir también como el líder o como el gobernador. Es decir, alguien en una posición de preeminencia en el gobierno. Entonces Cristo, además de ser el Salvador, es el príncipe o gobernador. Dios lo puso allí, Dios lo exaltó como el gobernador. Cristo no solamente es el Salvador, es el príncipe, es un gobernador. Y esto es importante decirlo porque el Evangelio no solo es algo que tiene que ver con la salvación de una persona, sino que hay un gobernador, hay un príncipe que ha sido exaltado. Y hay algunos que creen que en el Evangelio, o que el Evangelio solamente es para esa persona, o para alguien como persona, digamos. Solo es algo que me compete a mí, que no tiene nada que ver con el mundo. Y de hecho así es como el mundo lo ve. Porque para ellos, mientras no se metan en sus vidas con esto del cristianismo, usted puede ser cristiano. Cada uno viva su vida como quiera, así piensan. Pero es un error muy grande pensar así, porque Él, Cristo, tiene que ver con nosotros y con el mundo que nos rodea. El cristianismo no es solo religión o algún tipo de terapia o algo que provee ayuda para los que están en problemas. Y el problema es que hay cristianos que piensan como piensa el mundo. Y creen que el cristianismo es algo que hay que practicar cuando se va a la iglesia y que no tiene nada que ver con el mundo actual, que no tiene nada que ver con la política o con las diferentes situaciones en las que se encuentre un país. Bien, ¿y a dónde voy con todo esto? Bueno, el Evangelio es para el universo, es tanto para Colombia como lo es para Rusia. Comienza así con la salvación personal, pero no termina con ella. Es una proclamación de que Dios ha exaltado a su Hijo a su diestra y eso tiene implicaciones mundiales. Ya sea que los hombres se den cuenta de eso o no. El Evangelio no solo nos libera de este mundo malvado, presente como individuos, sino que el Evangelio eventualmente va a liberar a todo el universo de todos los estragos y consecuencias del pecado. ¿Tiene entonces el Evangelio algo que decir en relación a lo que está pasando en el gobierno hoy? ¿Hay alguna relevancia para las condiciones en este país en este mismo momento? Y estoy tratando de mostrarles que sí. De hecho, tiene un mensaje muy relevante. Y un mensaje que este país necesita más que todos los otros mensajes que está escuchando. Quiero tratar de mostrarles que el mensaje es que Cristo es el príncipe y es el Salvador. Príncipe del mundo y el Salvador. Él es el príncipe del universo. Ahora bien, hay muchas maneras en las que la misma Biblia nos declara ese mensaje. Pero quizás hay una, la mejor de todas, fue la que hizo Pablo en Efesios 1:10. Dios dice allí, nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en él. Y el versículo 10 dice, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra en Él. Ese es el gran propósito de Dios para con Cristo, con respecto a este universo, reunirlo todo en Él. Este es el punto esencial, es un punto esencial en la predicación del Evangelio. Reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y eso es lo que los apóstoles estaban haciendo. Eso es lo que ellos querían decir. Se vuelven a estos gobernantes terrenales y les dicen, a ellos les dicen, ustedes están tratando de impedir que prediquemos este evangelio. Ustedes piensan que están ejerciendo sus derechos y que están haciendo lo que deberían estar haciendo como gobernadores, que están aquí para mantener la ley y el orden, le dicen los apóstoles a estas personas. Y nos están diciendo que no prediquemos acerca de esta persona. Pero no solamente son ignorantes en cuanto a quién es Él, sino que son ignorantes a lo que Él ha venido a hacer a este mundo. Él es el gobernador, Él es el único
que puede gobernar y no podemos quedarnos callados acerca de eso. Él es el gobernador del universo. Jesús es el único que puede hacer con éxito lo que hace y lo que no quiere hacer. Y Dios lo tiene exaltado a su diestra para ser un príncipe así como un salvador. Pero como ven, los poderes terrenales se oponen a ello. A ellos no les gusta y a esto ha sido lo mismo a lo largo de todos los siglos. Ahora, amigos míos, quiero tratar de mostrarles que Él es el gobernador, Él es el presidente, si lo quiere poner así. Y por eso vamos a revisar algunas escrituras, porque quiero mostrarles que lo que pasa en el gobierno en Colombia o en el mundo, todas estas pujas no son más que una situación minúscula al lado de lo que Dios ha hecho, de lo que hace y de lo que hará. Y mi argumento es que no se puede entender la historia de la raza humana, ni el pasado, ni el presente, ni el futuro, excepto a la luz de las Escrituras. Y para esto debemos comenzar por el principio, por la creación. Hay que empezar por el mundo mismo. ¿Qué es? ¿De dónde viene? Dios creó todo. Debe empezar por el hombre, por la creación, por el origen del hombre. No se puede entender la controversia política hasta que no se sepa qué es el hombre. Tiene que considerar qué es el hombre, de dónde viene, y debe responder a preguntas como ¿por qué el mundo está como está? ¿Por qué necesitamos un gobierno? ¿Por qué se necesitan los senadores? ¿Por qué se necesita la Cámara? ¿Por qué se necesita la policía? ¿Por qué se necesita la autoridad? ¿Por qué se necesitan las cárceles? Estas son preguntas que la Biblia trata con certeza, con veracidad. Hoy se discuten los políticos si hacen el metro por debajo de tierra, por encima, de si se abre o no otra vez la Constitución. Discuten acerca de cómo eliminar la corrupción, pero nunca se enfrentan a la pregunta, ¿por qué hay corrupción? ¿Por qué hay problemas en el mundo? ¿Por qué todas estas discusiones y no paran? Y solo hay una respuesta a eso, y es la respuesta que se proporciona allí en Génesis 3, y es que los hombres han caído. Los hombres en la creación son hechos a la imagen de Dios, pero se rebelaron y por tanto trajeron el caos y el castigo sobre sí mismos. Son los hombres los que se han traído los problemas y han traído la confusión al mundo. Y el hombre cayó y por eso necesitamos gobiernos. Por eso ahora el hombre trabaja más duro para ganar su sustento. Todo empieza allí y es vital que tanto usted como yo tengamos presente eso en todo momento. Ahí inicia la historia, es la historia de Dios. Y hay dos tipos de historia, podemos decir. Usted y yo estamos involucrados en dos tipos de historia, lo sepa o no. Y todo el mundo está al tanto de la historia del hombre, todos lo sabemos. Es la historia del hombre, y eso es una tragedia, que solamente se miren a ellos mismos, que solamente conocen la historia del hombre. Gobiernos, invasiones, dictaduras, guerras, esa es la historia del hombre. Se leen los libros de historia secular y ahí está lo que ha sucedido, acerca del hombre, de grandes hombres, de pequeños hombres, hombres que hacen historia. Y la tragedia del mundo es que ese es el único tipo de historia que conocen. Están completamente ciegos a la otra historia, a la historia de Dios, a lo que Dios está haciendo, a lo que está produciendo, a lo que está trayendo, a la existencia, trayendo a la existencia y llevando a cabo al mismo tiempo que el mundo lo ignora. El mundo lee sus noticias y cree que sabe y que entiende todo, pero no sabe nada acerca de la historia de Dios. Déjenme darles un ejemplo de lo que estoy diciendo. Ustedes recuerdan el relato del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo tenemos en varias partes, pero en Lucas 2, allí esa es la historia de lo que sucedió. Seguramente muchos la recuerdan y muchas personas del mundo secular también la recordarán. En sus libros de historia pueden tener porciones de lo que, o partes de lo que sucedía, partes de la historia. Dice Lucas 2:1, dice, y aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó
cuando Cirenio era gobernador de Siria, y todos se dirigieron a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. Esa es la historia de los hombres. Eso es lo que les interesa a los hombres. El texto de Lucas dice, y también José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David. Lo que sucede es que la gente se tiene que registrar para el censo, y José y María deben ir a su lugar de su familia, de la casa de David, de la familia de David, para registrarse allí. Algo así como parecido, no igual, como lo que sucede con las... denme un segundo. Lo que sucede con las elecciones. En las elecciones uno tiene que ir a registrar su cédula, ¿cierto? Uno va y registra su cédula y dependiendo de dónde la registre, pues va y vota a esa ciudad. Es más o menos lo mismo lo que está sucediendo acá. Todo el mundo para el censo debía ir al lugar y registrarse. Por eso es que fue para inscribirse junto con María José, desposada con él, la cual estaba encinta. ¿Y se acuerda de lo que pasó? Y sucedió que mientras estaban allí se cumplieron los días del alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Y es en ese pesebre que nació Jesucristo. Pero piensen en qué es lo que está pasando. ¿Puede ver lo que está sucediendo? Hay algo en el mundo que estaba sucediendo en ese momento y las personas están de aquí para allá, se están reuniendo en sus familias, probablemente en sus casas, algunos de pronto en un bar, algunos reuniéndose con sus amigos de muchos años, porque ese es el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria. Habían otros censos en el pasado. Esto es importante para ellos. Esto es lo que le importa al mundo, lo que le preocupa. Esto fue a lo que se le dio publicidad en ese tiempo. Este es un gran evento. Pero el hecho de que nazca un niño en un pesebre, eso no es para prestarle tanta atención. Es casi tonto hacerlo. Pero esa es la historia de Dios. Esto es lo que ha puesto ese nacimiento al mundo patas arriba, inclusive hoy en el 2024. Pero a ellos solo les interesaba la historia del hombre. Y la historia de Dios es ignorada y olvidada. Y esto es lo que ha pasado a través del curso de la historia humana. Y este es el mensaje del Evangelio para nosotros y para nuestro mundo. Que Dios ha exaltado a ese que nació en ese pesebre como gobernador del mundo. Pero allí están los apóstoles frente al Sanedrín, la autoridad mundana, el gobierno mundano, y le dice al predicador del Evangelio en ese momento, Pedro, deje de hacer eso. No mencione este nombre, no queremos oír nada al respecto. Están creando una perturbación. Les pedimos directamente que no prediquen ni enseñen más en el nombre de este hombre. Y solo hay una respuesta que se le puede dar a eso, y es la respuesta que dan los apóstoles, y tengo el privilegio de volverla a repetir esta noche. Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué? Bueno, porque Él es la simiente esperada, la simiente prometida desde Génesis 3 y que la vemos a través de todo el Antiguo Testamento. Porque Él es el príncipe del universo, como ahora lo encontramos aquí en Hechos. Porque Él es el único que puede gobernar. Porque es el único que tiene el derecho de gobernar. Y es el único que va a gobernar. Pero ahora, como ven, hay un conflicto. El mundo no acepta esto. El mundo tiene que estar convencido de eso y no lo quiere aceptar. El hombre quiere ver solo su historia, la historia de los hombres, pero no quieren ver la verdadera historia, la que Dios está desarrollando, en la que Jesús es su gobernante. Sabemos que Dios es quien creó al hombre. Y desde el momento de su creación, el hombre está en problemas. El hombre se ha rebelado, el hombre ha caído y por eso el mundo está en problemas. ¿Qué se puede hacer al respecto? Pues Dios, en su infinita sabiduría y a través de lo que se conoce en teología como la gracia común, decidió y determinó producir
un cierto orden que debía ser organizado y mantenido por los hombres, y esto es lo que se conoce como el gobierno humano, si se quiere. Y hay muchas afirmaciones acerca de esto en las Escrituras. De hecho, Pablo, cuando le estaba hablando a los estoicos y epicureos en Atenas, les dijo: Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación. Hechos 17:26. Dios dividió al mundo en naciones y ha dispuesto cuánto tiempo van a durar esas naciones y cuáles son sus límites. Es Dios quien organizó, quien ordenó el gobierno. ¿Por qué? Bueno, para mantener los efectos del pecado original dentro de los límites. Y para ello Dios ordenó que hubieran gobernadores, magistrados, reyes, príncipes y aquellos que controlan estos asuntos. Dios ha traído todo esto a la existencia y entonces, por así decirlo, ha entregado a los hombres esta autoridad de gobernar. El objetivo de todo esto es controlar la maldad. Además, ha dado dones a los hombres, ha dado habilidades, ha dado intelectos, ha dado poder de gobierno, entendimiento político y todas estas cosas. Ahora bien, esto es con lo que todos estamos familiarizados. Es lo que estamos escuchando en las noticias constantemente, de hombres, de política, de personas que están en un lado o en el otro. Y esa es la historia del hombre, el gobierno del hombre. Y ha sido ordenado por Dios para nuestro bien, pero ha sido abusado por hombres. Creen que el gobierno es de ellos y solo de ellos. Rechazan a Dios. Toman el poder en sus propias manos, se quieren mantener en el poder como lo hace Putin. No creen que necesitan la ayuda de Dios y creen que son capaces de ordenar sus propios asuntos. Son los dueños de sus destinos, son los capitanes de sus almas. Y lo que están haciendo es intentar de producir lo que se llama la civilización. El hombre ha hecho esto desde el principio. Ha tratado de producir orden, ha tratado de producir un sistema de gobierno. Unos piensan que el camino es la izquierda, otros piensan que el camino es la derecha. Han tratado de producir un Estado que funcione, pero eso no es más que un intento del hombre de hacer frente a su propia situación y deseo de mejorar lo que está pasando. Esta es la forma en que los hombres tratan de reducir el caos en el que se encuentran y producir un cierto sistema. Pero si lo vemos, no ha funcionado, sea de un lado o sea del otro, porque al final todos ofrecen lo mismo y no pueden entregarlo porque no lo pueden hacer sin la ayuda del Señor. Sin la ayuda de Dios, a pesar de todos los esfuerzos y empeños de los hombres para producir la civilización, no lo van a lograr. Y la maldad nos está invadiendo. El hombre está tratando de poner orden, trabaja duro, suda, busca las opciones, pero la maldad siempre tiende a invadir. Siempre hay contratiempos. La anarquía siempre parece estar ahí. La contienda siempre está lista para darse. Hay guerras, sufrimientos, robos, corrupción, confusión, moral e infelicidad. Por eso se necesita este sistema policial. Existe en muchos lugares la amenaza de una dictadura constantemente, y este es el resumen de la historia humana. Los hombres se proponen producir una civilización, tienen la intención de poner orden, paz, de generar abundancia, de generar satisfacción, pero siempre hay problemas, luchas, discordias y siempre hay amenazas. Esto ha sido todo lo que encontramos a través de la historia de la raza humana. Así que mirando hacia atrás, a través de todo, lo que vemos es esto, que es la historia de ese hombre en un ciclo perpetuo, que van dando vueltas y vueltas en ciertos periodos, y que las cosas parecen que están mejorando, pero de un momento a otro se va todo para abajo. Era más o menos cierto a los años 2000, pasamos como por un buen camino, pero cuando llega a la cima del cielo comienza a bajar por el otro lado y entonces parece que otra vez caemos, como que otra vez nos retrocedemos. Toda la historia
del esfuerzo de este hombre por gobernar y poner orden se puede resumir así: sube, disminuye y cae, sube, disminuye y otra vez cae. Así se le ha pasado toda la historia. Y eso ha pasado con todos los imperios del mundo. Así fue el imperio romano, llegó a la cima, declinó y cayó, pero es igual con el asirio, con el griego, con el español, con el alemán y cualquiera. ¿Y cuál es la explicación de todo eso? Esto se debe al hecho de que el hombre tiene una naturaleza pecaminosa. Se debe a que la ira de Dios sobre los hombres y su pecaminosidad y su arrogancia y su orgullo es evidente. Y la tragedia del mundo es que no se da cuenta de eso. Y es por eso que siempre falla. El hombre siempre está tratando de mejorarse a sí mismo, pero no puede hacerlo. Ascienden a los cargos, se llenan de orgullo, declinan y caen. Y sigue y se sigue repitiendo. Entonces, ¿cuál es nuestra posición frente al gobierno? Vamos a poner toda nuestra esperanza en un gobierno, en uno o en el otro. El intento del hombre de gobernar el mundo no es más que un desastre y es un fracaso. Y sigue siendo lo mismo hoy, esta noche. En este momento que vamos, al parecer, como en una caída. Algunos pueden decir, no, vamos en una subida. Pero la realidad es que vamos en caída. Los empleos se han caído. Tantas cosas han caído en este momento. Parece que sí vamos de caída. Pero no solamente acá. En Estados Unidos, por primera vez en esta semana o la semana pasada, el presidente de los Estados Unidos visitó una clínica donde practican abortos. Esto es inaudito, porque sucede que el presidente de la República o del gobierno de los Estados Unidos visite una clínica de abortos. Es terrible. ¿Y saben por qué lo hace? Porque quiere el voto de las mujeres, porque quiere ser reelegido. Pero no solamente en eso. El entrenamiento crece y crece, es una locura esto del entrenamiento. Yo hacía ventas en Montreal de telas y salía y visitaba las oficinas de las personas que necesitaban las telas y hoy día ya eso no existe. Ahora todos son entretenimiento. Todas esas oficinas que antes eran manufactureros, ahora todo el mundo hace juegos de video. La moralidad está por el piso, las mujeres cada vez con menos ropa. Y no les importa. Y los hombres cada vez más afeminados. Y nadie dice nada. Y los políticos en Colombia de tumbo en tumbo. Estamos como en la época de los romanos, como en la época de los griegos. ¿Y saben qué pasó en ese tiempo? Fueron conquistados por los bárbaros, los godos y los vándalos. ¿Cómo conquistaron los godos, los vándalos y los bárbaros a esta gran civilización? ¿Saben por qué? Por la podredumbre interna de la civilización. Y así es la historia del hombre, eso es lo que se ha repetido. Todos sus sistemas fallan, siempre están fallando. ¿Por qué? Porque el problema está dentro del hombre. Porque las reglas externas, las leyes y los reglamentos no pueden cambiarlo. Yo puedo hacer todo lo que quiera, yo puedo cambiar la Constitución y eso no va a cambiar el corazón del hombre. El hombre va a ser el mismo. El problema no es que necesitamos mejores leyes, necesitamos mejores naturalezas. No es tener una mejor educación, sino tener mejores espíritus y mejores deseos. Y así es toda la historia producida por los hombres, queda en nada. Y sin embargo, son ellos mismos los que prohíben la predicación del Evangelio, que es lo único que puede salvar una situación de un país. Pero gracias a Dios, a pesar de sus prohibiciones, el mensaje continúa, el propósito de Dios continúa. Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Y este es el mensaje. A este Dios exaltó a su diestra como príncipe, como gobernador y salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Y por eso no podemos quedarnos callados. Tenemos el mensaje que ofrece la única esperanza para que este mundo cambie. Y es que Cristo es el príncipe. Y la necesidad de la humanidad hoy no es que tenga mejores leyes ni mejores condiciones. Es tener una nueva perspectiva, es tener una nueva mente, es tener un nuevo corazón. El hombre está luchando con el diablo, está luchando contra su mismo mal.
Esto está fuera de Él y dentro de Él. Y aquí está el mensaje, que gracias a Dios, Él no deja el gobierno y no deja todo en las manos de los hombres. Hay otra historia, hay otro propósito y hay otro mensaje. Dios, en su infinita bondad, misericordia y compasión, decidió, cuando estaba Adán en el jardín y estaba allí con Eva, cuando acababan de pecar, y decidió hacerles una promesa. Él les dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esa es la historia de Dios. Lo que Dios dijo que iba a hacer, lo hizo y lo cumplió. Cumplió esa promesa. Entonces tenemos una esperanza. Hay uno que va a venir y que será el príncipe. Y este es el que va a lograr este gran y deseado objetivo. Y aquí están las palabras más maravillosas escritas por el profeta Isaías. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, Consejero, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. Ahí está esta gran y fabulosa y tremenda promesa que encontramos a través del Antiguo Testamento. Y luego hay un periodo de 400 años cuando parecía que no existía la palabra de Dios, después de el profeta Malaquías, y entonces sucede algo extraordinario, y es cuando una virgen, que se llamaba María, una tarde sin pensarlo, de repente recibe la visita de un ángel, y la Biblia nos presenta esta historia. Y al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando, el ángel le dijo: salve, muy favorecida, el Señor está contigo. Bendita eres tú, mujer, eres tú entre las mujeres. Una mujer desconocida, una virgen ordinaria. No era un gran gobernador, ni un gran rey, ni una notoriedad humana, sino una doncella desconocida en la que nadie daba nada por ella. Pero como ven, esa es la historia de Dios. Y no está hecha con grandes hombres. Siempre Dios ha escogido lo necio del mundo para confundir a los sabios. Dios ridiculeza la grandeza humana. Toma a los don nadies y los exalta y los convierte y los usa. Y lo hizo con María. De María se dice que ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba: ¿qué clase de saludo sería este? El ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y he aquí, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y él nació. Y luego aquí este pequeño bebé es puesto en el pesebre y los magos vienen del oriente y lo adoran. Traen el incienso y hay adoración. ¿Y quién es él? Él es el príncipe de paz. Este es el que se prometió como el gran gobernador. Este es aquel sobre cuyo hombre se va a colocar el gobierno del universo. ¿Y qué ha venido a hacer? Bueno, ahora seamos claros sobre esto. Hay muchas cosas que van mal en la actualidad y Él no ha venido a reformar al mundo. Entonces no pensemos que es que ahora entonces decimos: tenemos este gobernador que es el que nos va a reformar todo el gobierno. No, Él no ha venido a eso. Él no ha venido a enseñarnos cómo debemos reformar a este mundo, ni cómo reformarnos a sí mismos. Y todos los hombres en este país, en esta noche, que están negando el evangelio, ellos son los más grandes negadores que convierten este evangelio inclusive en un mensaje político. A veces eso también es triste, ver cómo las iglesias se meten en política y tratan de hacer política desde sus iglesias, pensando que así pueden reformar al mundo. Pero ¿él qué ha venido a hacer?
Él ha venido a establecer su reino, que es una cosa muy diferente que mejorar el lugar en donde nos estamos viviendo. Al final no importa cómo vivamos, al final lo que importa es que Dios reina y que Él viene a reinar. Siga sus enseñanzas y siempre encontrará que todo es acerca del reino. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Qué es este reino? ¿Qué hace? Bueno, este es el reino que encontramos en las Escrituras. Y no habla de programas, no habla de constituyentes, ni de leyes, ni de la paz total, ni de esas cosas. Nada de eso en absoluto. Él, ante todo, dice, predique un mensaje de salvación individual y personal. Y si recuerdan, un día algunas personas se apoderaron de él, de Jesucristo, y trataron de tomarlo por la fuerza y hacerlo rey en Jerusalén, ¿recuerdan? Esa era la idea que tenían de su propósito, de su venida a este mundo. Podían ver que no era una persona común y corriente, que tenía habilidades, que tenía una comprensión especial, que tenía un poder especial. Así que tratan de tomarlo por la fuerza y llevarlo a Jerusalén para hacerlo rey. Él se aleja de ellos, se sube a una montaña ya solo, porque él no quería eso. Él no ha venido a ser el rey, el gobernador de nuestro país o de nuestro mundo. ¿A qué ha venido? Él había venido a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Él ha venido ante todo a darnos la salvación individual para cada uno. Él ha venido a reconciliarnos uno por uno con Dios y comienza con los individuos y no comienza con un programa político o algo que tenga que ver con algún programa mundial. Comienza con individuos desconocidos en general. Recuerden quiénes fueron los primeros salvos. Pescadores, gente común, analfabetas, gente que no entendía la teoría política ni la filosofía, y es a ellos a los que va. Él trata con estas almas, Él los trata como pecadores y les enseña que ha venido a salvarlos. Les dice que ha venido a reconciliarlos con Dios. El Hijo del Hombre, dice, no ha venido para servir, sino para dar su vida en rescate por muchos. Les lava los pies y les dice que solamente puede salvarlos cuando Él muera en la cruz. Él tiene que ser levantado, debe morir en la cruz y por lo tanto de esa forma los va a salvar. Y los va a reconciliar con Dios, llevando el castigo de sus pecados en su propio cuerpo. Y luego, habiéndolos reconciliado con Dios, los separa del mundo y les da un nuevo nacimiento, una nueva naturaleza. ¿Ve lo diferente que es todo esto? Todo comienza con los hombres tal como son y no como dicen los hombres de este mundo, que debemos comenzar educando a los hombres, que hay que darles conocimiento, que hay que cambiar las leyes en el Senado, que así de esa forma es la manera de tener un mundo perfecto. Pero eso es un fracaso. No confíen en eso. Así le pasó a Roma. Pero nuestro Señor puede darnos un nuevo nacimiento. Es por eso que solo Él tiene el derecho de ser llamado príncipe. Solo Él puede gobernarnos. Solo Él puede darnos un nuevo nacimiento, una nueva naturaleza, un nuevo corazón, una nueva mente y una nueva perspectiva. Es un milagro que Él hace en la vida de cada uno de nosotros en lo más profundo. De hecho, es dicho así a través del profeta: pondré mis leyes en su mente y las escribiré en sus corazones. No es la Constitución, ni un escrito en tablas de piedra, ni algo que es publicado en un periódico. Él las escribe en las mentes, dentro de nosotros y dentro de nuestros corazones. Él nos da una nueva naturaleza y Él nos hace amar la luz y odiar las tinieblas. En lugar de odiar las tinieblas, en lugar de amar la oscuridad y odiar la luz, Él invierte todo el proceso. Ese es su programa. Y comenzó a hacerlo desde ese momento. Él toma a estos individuos y los llama a salir del mundo presente y malvado y los coloca en un nuevo reino y los traslada a su propio reino
que Él mismo llama la iglesia, y los edifica y los añade día a día a través de los siglos. Él está reuniendo un pueblo para sí mismo, de este mundo, para su reino, para formar su propio reino perfecto de gloria que vendrá en el futuro. Y esto ha estado haciendo a través de los siglos, y está sucediendo y continuará sucediendo hasta que su propósito esté completo, hasta que esté sentado a la diestra de Dios y toda la potestad sea dada a Él en la tierra. Y cuando hubo purgado nuestros pecados, por sí mismo se sentó. ¿Y qué hace allí? Está esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Mientras el mundo está ocupado y entusiasmado con la política, sus debates, sus reuniones, sus debates políticos, existe esta otra historia, y es que el gran mundo, o esta historia verdadera que el gran mundo trata con desdén. Pero Él a su propio tiempo regresará de nuevo a este mundo. Eso lo encontramos en Apocalipsis 19. Al principio, he aquí un caballo blanco. El que montaba se llama fiel y verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. ¿Y quién es este? Bueno, este es el Señor de señores. El Rey de Reyes, el Señor de señores. Esta historia está ocurriendo y nada puede detenerla. Él va a volver y destruirá a todos sus enemigos. Y en las imágenes que encontramos en este libro, estos enemigos, estas bestias, estos antagonistas, estos poderes van a ser arrojados al lago de fuego y de destrucción. Y Él va a restablecer su glorioso reino de justicia y paz, de santidad y de gozo. Y oiremos la trompeta del ángel. Y los reinos de este mundo han llegado a ser el reino de nuestro Dios y de su Cristo. Mis queridos amigos, viene un día tan cierto como que estamos hoy acá, cuando el nombre de Jesús, al nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria del Dios Padre. Filipenses 2:10. Llegará un día así, gracias a Dios por esto, en el que todos estos sistemas humanos, políticos, sociales y culturales habrán fracasado finalmente, en el que veremos la paz como un río y la justicia como las olas del mar, y el Rey reinará en justicia. El lobo morará con el cordero, y el leopardo se echará con el cabrito, el becerro, el leoncillo y el animal doméstico andarán juntos, y un niño los conducirá. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerán paja. El niño de pecho jugará junto a la cueva de la cobra, y el niño destetado extenderá su mano sobre la guarida de la víbora. No dañarán ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Isaías 11:6-8. Está llegando, amigo mío. Dios ha comenzado con esto, y esta es la historia de Dios. A pesar de la oposición de los hombres y de las naciones, a pesar del fracaso y de la miserable miseria de su pueblo, Él está llevando a cabo la lucha y va a llevarla en la plenitud de los tiempos, y va a suceder. Y ahora quiero decir algo, no me malinterprete, no les estoy diciendo, bueno, ahora entonces nunca más no vayan a votar, nunca más, nunca se acerquen, nunca piensen en política, no les estoy diciendo que quiten la sección de política de lo que ustedes leen, no sé si lo leen, pero eso no es mi intención. Mi intención no es decir que no necesitamos la política, es algo que la tenemos, pero no, y no es algo que debamos permanecer indiferentes tampoco. Lo que he dicho es que Dios ha ordenado y ha designado quién es el gobernador. Y es nuestro asunto, cada uno de nosotros, tener una idea correcta de lo que sucede, que seamos honestos, que podamos tener de alguna forma un concepto claro del gobierno, de lo que está pasando.
Y yo les digo que hay que dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No quiero entrar a discutir a qué partido pertenece. Está bien preguntar, pero hay una pregunta más importante, es ¿a qué reino pertenece? Eso es lo importante. ¿A qué reino pertenece? Hay dos reinos en este mundo. El reino de Dios y de su Cristo y el reino del hombre. Y el reino de Dios no puede ser sacudido. Todos estamos frente a esto. Hay una salvación personal, hay una liberación personal y le damos gracias a Dios por ello. Todos estamos involucrados, todos los creyentes estamos ahí y no nos podemos salir de esto. Eso es lo que Dios ha hecho en la vida de cada creyente. Pero Dios va a poner, y Cristo, su Hijo, va a poner el cosmos en orden. Él va a destruir el mar, el pecado y todo lo que le pertenece al pecado. Pero aquí tengo una pregunta. ¿Conoce la historia de Dios y el propósito de Dios y el reino de Dios? Está siendo gobernado por el príncipe de Dios. Está poniendo todo a la luz de lo que dice Jesucristo. Eso es lo más importante. Al final eso es lo que importa. ¿Qué importa lo que diga un partido de gobierno? Porque esto cambia dentro de... Yo lo he visto cambiar. Yo tengo suficiente edad para ver cómo cambian las cosas y siguen cambiando y siguen cambiando. Y va a seguir pasando exactamente lo mismo. La pregunta que hay que hacerse es ¿por quién estoy siendo gobernado? ¿Por el príncipe? ¿Por el príncipe de paz y por el rey de la justicia? También le pregunto, ¿espera con ansias el día en que su gloria y la gloria del conocimiento de la ley cubran todo el cosmos como las aguas cubren el mar? Le ha exaltado Dios a su diestra para que sea el príncipe, el gobernador de todo el universo. Y la pregunta es, ¿se ha inclinado a su nombre? ¿Se ha postrado en gratitud, en alabanza y en acción de gracias por haber venido de un mundo muerto a la vida? ¿Se ha rendido a Él? Y espera con ansias el día de esa coronación, cuando Él va a ser coronado como Señor sobre todo. ¿Está esperando ese día con ansias? Eso es lo que nos debe importar, más que cualquier otra cosa, más que la política, más que el partido, o lo que dicen unos o lo que dicen los otros. Vamos a orar. Gracias, Señor, hoy te damos porque tu palabra, inclusive en las cosas del día a día, nos ayuda a pensar correctamente. Te pedimos que estas palabras que hemos estado meditando esta noche, Señor, nos ayuden para que tengamos una posición correcta en relación a lo que pase, ya sea lo que pasó esta semana o lo que va a pasar en el futuro, que siempre entendamos quién es el hombre, qué ha sucedido con el hombre, que entendamos quién es Cristo, que entendamos que Él no solamente es el Salvador, sino es el gobernador, que podamos nosotros, Señor, someternos a ese gobernador, a ese príncipe de paz, que podamos ser obedientes a lo que Él demanda de nosotros, que podamos seguir y obedecerle en todo, Señor. Esa es nuestra oración en este día. Gracias, Padre, porque podemos tomar el tiempo y apartarlo para meditar en estas cosas. Y es en el nombre de Cristo que te pido que cada uno de los que aquí nos encontramos podamos seguir entendiéndolo más y más. Es en su nombre que oramos. Amén.